Bueno, buenas tardes. Ay, a ver si se prenden las camaritas para saludarnos y vernos y que sea más humano esto. Erin, se oye bien y se ve bien. Sí, profe, sí se escucha y se oye bien. Bueno, muy bien. Ya terminamos el tema de la termodinámica. Es un tema muy amplio. Y ya hicimos el examen sobre los temas de termodinámica, temperatura, primera ley, segunda ley, ciclo de Carnot, etcétera. Y ahora vamos a empezar un tema nuevo, que es el campo del electromagnetismo. El electromagnetismo, entonces, igual que la termodinámica, igual que la teoría cinética de los gases, igual que la mecánica de fluidos, tiene su modelo físico y es un modelo que se ha ido desarrollando gracias a los experimentos y a las observaciones experimentales, ¿verdad? Valga la redundancia, que se han hecho. Entonces, vamos a empezar con ciertas ideas y ciertos conceptos, ¿verdad? Entonces vamos a escribir campos eléctricos. Entonces decimos, experimentalmente, hemos encontrado que existen fuerzas eléctricas. Igualmente que en la termodinámica se han descubierto leyes que rigen esas fuerzas, perdón, e igualmente que en la termodinámica se han descubierto leyes que rigen estas fuerzas. Ok. Concretamente, se estableció la ley de Coulomb, que predice el comportamiento entre partículas cargadas eléctricamente y se asoció a esas cargas un campo eléctrico. Entonces, como se han descubierto y se han medido las fuerzas eléctricas, y entonces se estudió, bueno, cuáles son las cargas eléctricas que producen esas fuerzas eléctricas. Entonces vamos a ver las propiedades de las cargas eléctricas. Entonces, por experimentación, se fue construyendo el modelo. Primero fue Benjamin Franklin, que vivió entre 1706 y 1790. Llamó a las cargas las llamó cargas positivas y les asignó el signo más,
y las otras las llamó cargas negativas. Y les asignó el signo menos. Entonces, son cargas diferentes. Entonces, las cargas, vamos a decir, que se atraen si son de signo diferente. O sea, más la carga positiva atrae a la negativa y viceversa. Y también se repelen si son de signos iguales. O sea, la carga positiva repele a la carga positiva y viceversa. Bueno, mejor aquí no acabe la viceversa. Y la negativa repele a la negativa. Otro punto importante de las cargas es que las cargas eléctricas se conservan en sistemas aislados. La materia también puede ser neutra eléctricamente, lo que implica que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. En 1909, Robert Millikan, que vivió entre 1868 y 1953, descubrió la carga básica en la naturaleza, que es el electrón, el cual tiene carga menos E. El protón tiene carga más E. Y el neutrón no tiene carga neta. O sea, es neutro. Y otra cosa que se ha descubierto también es que las cargas eléctricas existen cuantificadas. Es decir,
Es decir, que Q es igual a más menos N por E, donde N es un número entero y E ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y E es la carga del electrón. Ok, entonces resulta que en la naturaleza usted no va a encontrar medio E o 3/4 de E o 3,5 E, no. En la naturaleza se comporta de forma cuantificada, o sea, con cantidades enteras. Entonces, toda la materia va a tener más N por E o menos N por E. ¿Ok? O sea, una carga, un número entero de cargas positivas o un número entero de cargas negativas. ¿Ok? Bueno, otra cosa que se estudió, un segundo punto, es la inducción. Entonces, también, vamos a decir, experimentalmente se encontró que los materiales pueden ser conductores eléctricos, los cuales tienen electrones libres no enlazados con los átomos, lo que hace posible las corrientes eléctricas. Pueden ser aislantes, los cuales no tienen electrones libres. Todos los electrones están enlazados con los átomos, lo que hace imposible las corrientes eléctricas en estos materiales. Y están los semiconductores, los cuales tienen un comportamiento variable entre conductores y aislantes, dependiendo de la temperatura. Pero ya sean conductores o no, en general podemos decir, en los materiales se dan los procesos de inducción, el cual es un proceso en el que se producen movimientos de electrones debido a objetos
cargados positivamente o negativamente. Ok, no sé si ustedes se acuerdan o lo han hecho, ¿verdad? Alguna vez en la escuela, tal vez lo hicieron, ¿verdad? Que si ustedes frotan una regla en el pelo de uno, ¿verdad? Uno carga la regla y entonces puede atraer pedacitos de papel. Ok, no sé si lo hicieron, pero si pueden hacerlo ahora, corten pedacitos de papel pequeñitos, se frotan la regla bien en la piel, ¿verdad? Y entonces van a ver cómo pueden atraer los papelitos. Eso que están haciendo es inducción. O sea, uno puede acercar, por ejemplo, supóngase que usted tiene una pieza cargada eléctricamente, lo que quiere decir que, digamos que esta es la pieza suya que está cargada eléctricamente. Entonces, que esté cargada eléctricamente quiere decir que, ay, siempre se me olvida la pizarrita. Profe, ¿puede bajar un toquecito? Perdón, ¿me habló alguien? Sí. ¿Puede bajar un toquecito, porfis? Sí, claro. Ahí, gracias. Profe, Dígame. y cuando uno frota un globo, contra su piel o en la cabeza, sucede que el pelo se levanta, no sé cómo se llama eso. Eso es Pero inducción no es, también. no es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, es Ajá. correcto. ¿Y por qué se levanta el pelo? Bueno, porque el pelo tiene carga, si no me equivoco, el pelo es negativo. Y usted al frotar el globo, lo que hace el globo es que pierde electrones. Entonces se vuelve positivo. Entonces usted se lo acerca al pelo y el pelo se levanta. Eso es inducción precisamente. Vamos a explicarlo aquí. Entonces, supóngase que usted tiene un objeto cargado aquí. Entonces, digamos que usted tiene sus cargas positivas de este lado. ¿Verdad? Hay cualquier cantidad de cargas positivas. Usualmente en ingeniería se usan los dos colores, rojo y negro. Es un código. El rojo representa el polo positivo o la carga positiva y el negro la carga negativa. Entonces, aquí están las carguillas negativas. Y usted lo acerca, digamos, a cualquier cuerpo, a una esfera, digamos, a una esfera que usted tenga ahí que tiene cargas negativas y cargas positivas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, aquí lo que va a pasar es que cuando usted le acerca este objeto cargado, ¿verdad? A la esfera, se lo acerca. Entonces, lo que va a pasar es el proceso de inducción, que es lo que estamos hablando. Entonces, aquí las cargas positivas se vienen para acá, atraídas por las cargas negativas. Y las cargas negativas se van hacia el otro lado,
repelidas por las cargas negativas que se le acercan. Y entonces, uno puede provocar el proceso de inducción de muchas maneras. Entonces, esto es lo que se llama el proceso de inducción eléctrica. ¿Quiénes fueron los primeros que hablaron o que experimentaron con electricidad? Fueron los griegos. De hecho, los griegos dejaron escrito que observaban que al frotar un ámbar con una seda, ¿verdad? El ámbar se lo acercaban a otras piezas livianitas y el ámbar las atraía. Claro, ellos no sabían que estaban provocando inducción. Pero de hecho, electricidad viene de electro. La palabra electro en griego significa ámbar. Entonces, imagínense que las raíces se remontan hasta los griegos que jugaron con el ámbar, no sabían lo que estaba pasando, pero simplemente dejaron escrito que si frotaban el ámbar, se atraían piecitas. Ok. Entonces, el tercer punto que vamos a ver es la ley de Coulomb. Coulomb fue un científico que estudió mucho el proceso de inducción y usó una balanza de torsión que es muy sensible para medir la fuerza. Y Coulomb llegó a la conclusión de que la fuerza eléctrica es igual a una constante por la carga 1 que se pone en valor absoluto por la carga 2 entre el radio al cuadrado. Y a esto lo llamó fuerza eléctrica. Vean que no se compliquen, ¿verdad? Porque hay un gran parecido entre esta ecuación y la ecuación de la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Que la fuerza de la gravedad es la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 entre el radio que la separa al cuadrado también, ¿verdad? Esta es la fuerza gravitatoria. Y entonces vamos a ver cómo más adelante hay una semejanza entre las fuerzas mecánicas y las fuerzas eléctricas, ¿verdad? Aquí, en la fuerza eléctrica, vamos a tener para la fuerza eléctrica, entonces vamos a tener dos casos. Vamos a tener que está el caso de la atracción y está el caso de la repulsión, ¿verdad? Entonces, esta fuerza eléctrica puede ser de atracción cuando, por ejemplo, cuando tenemos una carga positiva con una carga negativa, ¿verdad? Entonces ahí se van a atraer. O cuando tenemos una carga negativa y una carga positiva. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una más y una menos, entonces la fuerza es de atracción.
y puede ser de repulsión. ¿Cuándo? Cuando tenemos una carga negativa con una carga negativa o una carga positiva con una carga positiva. Entonces, si tenemos más y más, entonces las fuerzas son de repulsión. La KE es la constante de Coulomb. KE es la constante de Coulomb, que tiene un valor de 8 igual a 8.9876 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Y esto más o menos se abrevia o digamos, se redondea a 9.0 por 10 a la 9. Y las mismas unidades. También podemos encontrar la constante de Coulomb. Se puede escribir como KE igual a 1 entre 4 pi por epsilon 0. Por epsilon 0. Donde epsilon 0 es la permitividad del espacio libre o del vacío.
y epsilon 0 tiene un valor de 8.8542 por 10 a la menos 12. Coulombios al cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Y decimos, la permitividad mide la facilidad con la que un material permite establecer un campo eléctrico en él. Ahora, la carga mínima encontrada en la naturaleza es E igual a 1.60218 por 10 a la menos 19 coulombios, donde un coulombio es igual al inverso de eso, o sea, 6.24 por 10 a la 18, perdón, electrones o protones, ¿verdad? Acuérdense que es la carga mínima que se encuentra, es más E o menos E, ¿verdad? Más E es la carga del protón y menos E es la carga del electrón. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, la fuerza eléctrica, Fe, vectorialmente es si tenemos aquí una carga positiva y aquí tenemos otra carga positiva. Ay, perdón. ¿Verdad? Si aquí tenemos una carga positiva y aquí tenemos una carga positiva, entonces las dos cargas, digamos que esta es Q1 y esta es Q2. Entonces, Q2 va a sentir una fuerza de repulsión, ¿verdad? Que es la fuerza vectorial de 1 sobre 2, sobre la carga 2. Y esta también va a sentir una repulsión que va a ser la fuerza
de la carga 2 sobre la carga 1. Y aquí la relación que existe entre las dos fuerzas es que la fuerza de 2 sobre 1 es igual a menos la fuerza de 1 sobre 2. Ok, donde F de 1 sobre 2 es igual a KE Q1, Q2, no hace falta el valor absoluto porque son positivas las dos, entre R al cuadrado, en la dirección del vector unitario R. Si tuviéramos una carga positiva y una negativa, entonces las fuerzas serían de atracción, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos la fuerza eléctrica sería de atracción. Y entonces tendríamos, si aquí tenemos una fuerza, una carga Q, ¿verdad? Aquí digamos una carga positiva y aquí tuviéramos una carga negativa, entonces en este caso, esta sería la fuerza de 1 sobre 2 y esta sería la fuerza de 2 sobre 1. Y si tuviéramos más cargas, digamos, si tuviéramos, digamos, 4 cargas, entonces la fuerza sobre la carga 1 estaría dada por la suma vectorial de todas las fuerzas sobre esa carga. Y entonces tendríamos la fuerza total sobre la carga 1, entonces sería la fuerza de 2 sobre 1 más la fuerza de 3 sobre 1 más la fuerza de 4 sobre la carga 1. Y entonces hagamos aquí un comentario sobre las fuerzas. Existen dos tipos de fuerzas, ¿verdad? Tenemos las fuerzas por contacto, que son las fuerzas de resortes, cuerdas, cadenas, etcétera. Estas fuerzas requieren contacto físico para actuar. ¿Ok? O por ejemplo,
un mecate, ¿verdad? Y ustedes jalando el mecate. Y están las fuerzas debidas a campos. Y decimos, estas fuerzas no requieren contacto físico, tales como la fuerza eléctrica, magnética y gravitatoria. Estas fuerzas se dice que actúan a la distancia. Ok, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, ¿verdad? Este lapicito tiene un peso, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí no hay nada, aquí no hay un mecate que lo esté jalando para abajo, ¿verdad? Ni una cadena, ni alguien lo está empujando, ¿verdad? Sino que, ¿qué es? La Tierra, bueno, a ver, este es el modelo que hemos tratado de elaborar los seres humanos. Entonces decimos que la Tierra produce un campo gravitatorio. Ese campo gravitatorio afecta a todas las masas presentes en ese campo gravitatorio. Bueno, igualmente con el campo eléctrico, todas las partículas o cargas presentes en un campo eléctrico se ven afectados y experimentan una fuerza en el campo eléctrico. Eso es lo que pasa. Entonces, igual que la Tierra, usted tiene un campo gravitatorio que es G, y G es la aceleración de la Tierra, ¿verdad? Y es un vector también. Bueno, igual en el campo eléctrico, usted va a tener un campo eléctrico, ¿verdad? Que le va a provocar una fuerza a toda la carga que se presente en el campo eléctrico, ¿ok? Bueno, las fuerzas de campo fueron descritas por primera vez por Michael Faraday, que vivió entre 1791 y 1867. Estableció dos pasos principales. Primero, una partícula establece un campo. Y segundo, una partícula cargada interactúa con el campo y experimenta una fuerza. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Michael Faraday? Está diciendo, bueno, primero se dio una particulita. Entonces aquí tuvimos una carga, por ejemplo, positiva. Y esta carga positiva estableció un campo. Y se van a estudiar ustedes ahí en su libro, en la sección, las líneas de campo. Entonces, esta partícula establece un campo. Es muy importante entender las líneas de campo. Ok, y
esta partícula produce un campo que son estas líneas radiales, representadas por estas líneas radiales. Las líneas radiales es la dirección del campo y las líneas circulares son equipotenciales. Entonces, a lo largo de todas estas son líneas equipotenciales, o sea, de un mismo potencial. Y estas representan las radiales. Estas las líneas de campo del campo eléctrico. Ok, entonces, luego se da una partícula. Digamos que entonces aparece una partícula negativa. ¿Verdad? Entonces, esa partícula negativa se ve afectada por el campo eléctrico que produce, y entonces lo que le produce, lo que le hace a esa partícula negativa es que la atrae. Entonces decimos, en el caso de las fuerzas eléctricas, se define el vector campo eléctrico como E, por definición, igual a la fuerza que experimenta por la carga de prueba. Entonces, esto que está aquí es la fuerza por unidad de carga experimentada por Q0. Ok, ¿cuál es Q0? Esta que está aquí. Y esta es Q. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional? Esto tiene unidades de Newton sobre Coulombio. ¿Verdad? Esto en el sistema internacional. Entonces, ¿cómo saber si un campo eléctrico existe? Vamos a decir que un campo eléctrico existe si la carga de prueba experimenta una fuerza. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué significa esto. Esto significa, si F existe, o sea, F eléctrica, entonces F eléctrica va a ser Q por el campo eléctrico. O sea que podemos escribir que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga. Y vean la equivalencia para que vean que no es tan complicado. ¿Qué tenemos en la gravedad? Tenemos que la gravedad es M por G, ¿verdad? Y entonces de aquí podemos escribir que G, el campo gravitatorio, es igual a la fuerza que experimenta la masa M entre
la masa. Bueno, igual en la parte eléctrica. En la parte eléctrica vamos a tener una fuerza eléctrica que experimenta una partícula, que la vamos a escribir como Q, o sea, la carga de esa partícula por el campo eléctrico. O podemos escribir el campo eléctrico es la fuerza que experimenta la partícula entre la carga de la partícula. Así como el campo gravitatorio es la fuerza que experimenta la masa M entre la masa. Y listo, entonces no hay complicación. La dirección del campo. ¿Verdad? Vamos a decir que si la fuerza eléctrica es igual a KE por Q sub 0 entre R al cuadrado en la dirección del vector unitario R, entonces el campo, ¿verdad? Que es FE entre Q0, entonces va a ser igual a QE, se van las Q0, entonces queda Q entre R al cuadrado en la dirección R. Entonces, si Q es positiva, entonces vamos a tener que aquí tenemos Q. Entonces tenemos un vector unitario R que va en sentido del radio, ¿verdad? Este es el vector unitario R. Y entonces, si tenemos la partícula de prueba Q0 aquí, entonces, si la partícula de prueba es positiva, entonces la partícula de prueba va a experimentar una fuerza que va en dirección del campo. Esta es la fuerza que va a experimentar, la fuerza eléctrica que va a experimentar esta partícula. Y el campo eléctrico de Q es radial, o sea, es para allá. ¿Ok? Entonces, este es E y esta es la fuerza. Si la Q es negativa, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si esta es negativa, entonces el campo eléctrico que produce una carga negativa es hacia ella. Y si la partícula es positiva, entonces vamos a tener que esa partícula experimenta una fuerza de atracción en la dirección del campo. Si lo que tenemos es un grupo de cargas, entonces el E total
es igual a la constante que sale de la sumatoria de Q sub I entre R sub I al cuadrado en la dirección de R. Y esto es lo que llamamos el principio de superposición. Caramba, ya son las 3. Se me fue la hora. ¿Tuvieron laboratorio hoy? Sí, Sí, vi. ¿Qué hicieron hoy? con un capacitor se armó un circuito y se cargó y se descargó. Sí, pero lo adelantaron ese. No, ya lo de equipotenciales ya lo vimos la semana pasada. ¿Sí vamos bien? Ya. Bueno, muy bien. Entonces somos nosotros los que vamos atrasados con la teoría. Algo así. Algo así, ok. Bueno, entonces hagamos un receso de 10 minutos, volvemos a las 3:11. ¿Ya terminaron de tomar apuntes o todavía no? Yo ya. Bueno, nos vemos entonces.